La mujer Apache le echó sal al plato, y el vaquero no sabía qué acababa de decir si el vaquero John había pasado la mayor parte de su vida recorriendo llanuras interminables y caminos polvorientos. Su caballo, un animal fuerte y paciente llamado Trueno, conocía cada rincón de los desiertos y cañones, y parecía entenderlo mejor que nadie. John estaba acostumbrado a la soledad, a los largos atardeceres donde el cielo se encendía de colores anaranjados y violetas, y a las noches donde solo las estrellas le hacían compañía. Pero ese día, mientras cabalgaba hacia un pequeño poblado que apenas figuraba en los mapas, había una sensación distinta en el aire, algo que le decía que su rutina de siempre estaba a punto de cambiar. El pueblo estaba rodeado de colinas suaves y un río pequeño que lo cruzaba, dando vida a unos pocos árboles y campos donde crecían algunas hierbas silvestres. Las casas eran de madera, construidas con cuidado pero con la sencillez de quienes no tenían muchas comodidades. Un par de carretas descansaban cerca del almacén principal, y un grupo de niños jugaba cerca del pozo, riendo y corriendo con la libertad de quienes no conocían los peligros del mundo. Todo parecía tranquilo, casi detenido en el tiempo, y para John, acostumbrado a la soledad, ese pequeño remanso de vida resultaba curioso y acogedor. Al entrar al poblado, su mirada se detuvo en la cantina, un edificio más grande que las demás casas, con un letrero de madera que se movía con el viento. El aroma que salía de allí era cálido y tentador, pan recién horneado, carne asada y un ligero perfume de hierbas que se mezclaba con el humo del fuego. Sin pensarlo demasiado, John guió a Trueno hacia el establo detrás de la cantina y amarró al caballo con cuidado, agradeciendo la tranquilidad que ofrecía el lugar. Al abrir la puerta, un timbre sonó suavemente. La cantina estaba iluminada por la luz del sol que entraba por las ventanas y por un par de lámparas de aceite que colgaban del techo. Mesas de madera se alineaban en el lugar, algunas con marcas de vasos y platos que contaban historias de quienes habían pasado antes. Detrás del mostrador, una mujer servía la comida con movimientos precisos y elegantes. Su cabello oscuro estaba recogido, y sus ojos, grandes y atentos, recorrían el lugar con la habilidad de alguien que conocía a cada persona que entraba. Su nombre era Nayeli, y aunque era joven, había algo en su mirada que transmitía fuerza, inteligencia y una calma profunda. Nayeli notó a John desde el momento en que cruzó la puerta. No era la primera vez que un forastero llegaba al pueblo, pero había algo en el que la hizo prestar atención. No era solo su apariencia de vaquero endurecido por el sol y el viento, sino también la forma en que se movía, con respeto y sin prisas, como si entendiera que el lugar merecía ser tratado con cuidado. Ella sonrió ligeramente, sin palabras, y continuó con su trabajo, sirviendo platos a los clientes que ya estaban sentados. John caminó lentamente hacia el mostrador, observando cada detalle. Las paredes tenían fotografías antiguas enmarcadas, algunas de familias del pueblo y otras de eventos importantes, como ferias o carreras de caballos. Los sonidos eran variados, risas de niños que entraban y salían, el tintineo de vasos, y la voz tranquila de Nayeli hablando con los clientes. Todo eso formaba un ambiente cálido, distinto a los silencios del desierto. Cuando llegó al mostrador, Nayeli le ofreció un asiento cerca de la ventana. John aceptó con un asentimiento y observó el plato que ella había preparado, una combinación sencilla de carne, maíz y hierbas, acompañada de pan recién horneado. Era una comida común para los habitantes del lugar, pero para alguien que había pasado días viajando con apenas un poco de pan duro y carne seca, resultaba un festín. Mientras comía, John no pudo evitar mirar a Nayeli de vez en cuando. Había algo en su manera de moverse que capturaba la atención, algo que no podía explicarse con palabras. No era solo su belleza, sino la forma en que parecía combinar delicadeza con seguridad, suavidad con firmeza. Cada gesto, cada movimiento, parecía pensado, pero al mismo tiempo natural, como si naciera de su esencia. Nayeli, por su parte, notó la curiosidad del vaquero. Sabía que los forasteros rara vez comprendían los pequeños gestos de su cultura, pero decidió seguir con su manera habitual de servir la comida. Colocó un poco de sal en su plato de manera delicada,
un gesto que para ella tenía un significado especial, era una forma de aceptar, de mostrar simpatía y de invitar a una conexión más cercana. Sin embargo, John no lo entendió, para él, era solo un acto cotidiano, un detalle de cortesía en medio de la comida. El tiempo pasó lentamente en la cantina. John escuchaba historias de los habitantes del pueblo, algunas divertidas, otras serias, mientras Nayeli se movía entre las mesas, atendiendo con cuidado y atención. Él comenzó a sentirse parte de aquel lugar, aunque solo había llegado hace unas horas. Había algo en la calma del poblado y en la presencia de Nayeli que lo hacía sentir que, por primera vez en mucho tiempo, no estaba completamente solo. Cuando terminó de comer, John se levantó para pagar. La cantidad de dinero era sencilla, suficiente para agradecer la comida, pero Nayeli insistió en que no debía preocuparse. Su gesto fue amable, pero también mostró una pequeña sonrisa, un signo de complicidad silenciosa que John aún no comprendía del todo. Él asintió con respeto y salió de la cantina, regresando a Trueno, pero con la sensación de que algo había cambiado en su corazón. Mientras cabalgaba por el camino que salía del pueblo, John pensaba en la mujer que acababa de conocer. Su mente volvía una y otra vez a su mirada, a sus gestos y al aire de misterio que la rodeaba. No entendía completamente la conexión que sentía, pero sabía que algo había despertado en él, algo que no había sentido en años de vida solitaria. Era como si, por primera vez, el desierto no lo acompañara completamente y en su lugar surgiera una curiosidad y un interés nuevos, silenciosos pero intensos. El sol comenzaba a bajar detrás de las colinas y los colores del cielo cambiaban, mezclando naranja, rosa y púrpura en un espectáculo que parecía hecho a propósito para el vaquero y su caballo. John miró hacia atrás, hacia el pueblo que quedaba pequeño en la distancia, y se dio cuenta de que había encontrado un lugar que, aunque desconocido, le ofrecía una sensación de pertenencia. Algo que no podía explicarse con palabras simples, pero que se sentía profundamente en su corazón. Así terminó la primera jornada de John en aquel pequeño poblado, sin saber que esa noche había comenzado algo que cambiaría su vida de manera inesperada. No eran aventuras con pistolas ni duelos en la calle principal, sino algo mucho más silencioso y poderoso, la posibilidad de conocer a alguien que podría comprenderlo, aceptarlo y compartir con él no solo los días soleados, sino también los silencios largos del desierto y las historias del viento. La mañana siguiente, John se despertó antes del amanecer, como era habitual en él. Los primeros rayos de luz dorada iluminaban su pequeña habitación en la posada del pueblo, filtrándose a través de las ventanas de madera. Trueno, su caballo, descansaba afuera, rascándose suavemente contra el poste del establo. El vaquero se vistió con ropa sencilla, ajustó su sombrero y salió a dar un paseo por el borde del río, buscando un momento de tranquilidad antes de enfrentarse al nuevo día en el pueblo. Mientras caminaba, los sonidos del amanecer lo rodeaban, el canto de los pájaros, el murmullo del agua y el crujir de la hierba bajo sus botas. Todo parecía normal, pero en el aire había algo diferente, algo que John no podía identificar de inmediato. Tal vez era la sensación de que aquel lugar guardaba secretos, de que cada persona que vivía allí tenía historias que valían la pena escuchar. En su corazón, algo le decía que su vida estaba a punto de cambiar, aunque aún no sabía cómo. Cuando regresó a la posada para desayunar, se encontró con Nayeli en la cantina, preparando pan fresco y colocando platos sobre la mesa. Ella lo saludó con una ligera inclinación de cabeza, y John respondió con una sonrisa tímida. No había palabras entre ellos, pero en el silencio existía una comunicación silenciosa que ambos comprendían sin necesidad de hablar. La mujer apache continuó con su trabajo, sirviendo a otros clientes, mientras John se sentaba y comenzaba a comer. El desayuno transcurría con calma, hasta que un pequeño incidente cambió la rutina del día. Un grupo de comerciantes llegó al pueblo, trayendo mercancías y noticias de lugares lejanos. Entre ellos había un hombre que hablaba en voz alta, contando historias de peligros y aventuras. Su presencia alteró la tranquilidad del lugar, y todos los ojos se dirigieron hacia él, incluyendo los de John y Nayeli.
El hombre se acercó a la cantina y de inmediato surgió un pequeño conflicto. Alguien había perdido una bolsa de dinero, y los comerciantes comenzaban a discutir sobre quién tenía la culpa. John, que siempre había evitado involucrarse en problemas ajenos, observó la situación con atención. Nayeli, por su parte, no perdió la calma. Sus ojos mostraban inteligencia y paciencia, y con un gesto silencioso, invitó a John a permanecer tranquilo y a seguir observando. Mientras la discusión continuaba, Nayeli se acercó a John y le sirvió un poco de sal en su plato, el mismo gesto que había hecho el día anterior. Para ella, esto no era solo una forma de acompañar la comida, sino una manera de transmitir confianza y cercanía. John, distraído por la discusión y sin conocer el significado de aquel gesto, simplemente aceptó la comida sin notar la intención oculta. Sin embargo, para Nayeli, ese pequeño acto era el inicio de algo más profundo, un intento de acercarse a alguien que había captado su atención desde el primer día. El incidente con la bolsa de dinero terminó de manera inesperada. John, movido por un impulso que no podía explicar, intervino para calmar a los comerciantes y ayudar a encontrar la bolsa perdida. Su manera de actuar fue directa pero respetuosa, y rápidamente logró que todos se calmaran. Nayeli observaba cada movimiento, impresionada por la combinación de fuerza y delicadeza que John mostraba. No era solo un vaquero fuerte, sino alguien capaz de actuar con justicia y respeto, cualidades que para ella eran mucho más valiosas que cualquier demostración de bravura. Tras el incidente, John se sentó nuevamente junto a Nayeli. Esta vez, notó algo distinto en la manera en que ella lo miraba. Sus ojos brillaban con una mezcla de orgullo y curiosidad, como si quisiera transmitir un mensaje que no podía decir con palabras. El vaquero comenzó a sentir una conexión más profunda, una sensación de que aquel gesto de sal no era simplemente un detalle, sino una invitación, aunque él aún no comprendía su significado. El resto del día transcurrió con tranquilidad, pero la mente de John estaba ocupada con pensamientos sobre Nayeli y aquel gesto misterioso. Decidió dar un paseo por los alrededores del pueblo para ordenar sus ideas. Caminó junto al río, observando cómo el agua reflejaba el sol y cómo la brisa movía suavemente las hojas de los árboles. En su corazón, algo le decía que debía prestar más atención a los pequeños detalles, a las señales silenciosas que a veces hablan más fuerte que las palabras. Al regresar al pueblo, John se encontró con Nayeli nuevamente. Ella lo invitó a ayudarla con algunas tareas de la cantina, como limpiar mesas y preparar ingredientes. Aunque al principio John dudó, pronto se sintió cómodo realizando tareas simples junto a ella. Durante ese tiempo, intercambiaron miradas y sonrisas, y por primera vez hubo una sensación de entendimiento mutuo, aunque silenciosa. John comenzó a notar que cada gesto de Nayeli tenía un significado más profundo del que él había imaginado. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a descender, el pueblo se preparaba para una pequeña celebración. Había música, risas y luces que decoraban las calles principales. John y Nayeli se encontraron en medio de la actividad, y aunque no hubo palabras importantes entre ellos, la cercanía fue suficiente para crear un lazo que ambos sentían pero que aún no podían nombrar. La tensión silenciosa crecía, y con cada movimiento y gesto, parecía que algo estaba a punto de suceder. En un momento de calma, Nayeli le ofreció a John un poco de pan recién horneado con una pizca de sal, el mismo gesto que había hecho antes. Esta vez, su mirada era más intensa, y había un brillo que no podía ignorarse. John finalmente comenzó a sentir que aquel acto tenía un significado especial, aunque aún no podía interpretarlo completamente. Para él, era un misterio que despertaba curiosidad y un extraño sentido de cercanía que no había experimentado antes. El día terminó con un atardecer brillante sobre las colinas y el río. John se sentó frente a Trueno, contemplando la escena y pensando en Nayeli. Cada gesto, cada mirada y cada silencio compartido comenzaban a tener un peso importante en su corazón.
Sabía que algo había cambiado, que la llegada a aquel pueblo no solo había sido un simple descanso en su camino, sino el inicio de una historia que prometía ser diferente de todas las aventuras que había vivido antes. Mientras la noche cubría el cielo con estrellas, John entendió que no podía ignorar la sensación que crecía dentro de él. Había algo en Nayeli, en su forma de ser, que despertaba emociones que había dejado guardadas durante mucho tiempo. No era amor declarado, no aún, pero sí un reconocimiento silencioso de que había encontrado a alguien especial. La pizca de sal en su plato se convirtió en un símbolo de aceptación y conexión, un gesto pequeño pero poderoso que anunciaba el comienzo de algo inesperado. Esa noche, John se recostó en su cama, escuchando los sonidos del pueblo y del río cercano. Pensó en Nayeli, en la tranquilidad que transmitía, en la fuerza que había demostrado y en los gestos silenciosos que habían compartido. Sin darse cuenta, sonrió, entendiendo que la vida podía cambiar de manera sutil y profunda a través de pequeños detalles. La mañana siguiente prometía nuevas oportunidades, y él estaba listo para descubrirlas, consciente de que ese gesto de sal no era solo un detalle de la comida, sino una invitación a un camino que recién comenzaba tras aquel primer gesto de sal que John finalmente comenzó a comprender. La relación entre él y Nayeli empezó a moverse en un terreno delicado y lleno de pequeñas tensiones. No era un conflicto dramático ni peligroso, sino más bien un reto silencioso, como acercarse sin palabras explícitas, como entender los gestos, como reconocer sentimientos que ambos empezaban a descubrir. Cada día traía nuevas oportunidades, pero también nuevas confusiones que hacían que sus interacciones fueran emocionantes y llenas de misterio. La mañana siguiente, John decidió quedarse un poco más en el pueblo antes de retomar sus viajes. Quería observar, aprender y quizá entender mejor a Nayeli. La mujer apache ya estaba ocupada en la cantina, moviéndose con su naturalidad entre los clientes. Su presencia era como un imán, silenciosa, serena, pero imposible de ignorar. Cada gesto que ella hacía tenía una intención sutil, la manera de inclinarse al servir la comida, cómo limpiaba la mesa, cómo ofrecía sonrisas que eran breves pero cargadas de significado. John se dio cuenta de que la observaba más de lo que él mismo imaginaba. Esa mañana, un pequeño grupo de niños entró corriendo a la cantina, trayendo consigo noticias y risas. Habían encontrado un perro perdido en las colinas y querían que alguien lo cuidara. Nayeli los escuchó atentamente y luego miró a John, levantando ligeramente una ceja como si le preguntara silenciosamente qué pensaba. John, sin entender completamente el gesto, asintió con una sonrisa. Para él, era natural ayudar, pero para Nayeli, era un pequeño signo de compatibilidad, alguien que compartía valores de cuidado y respeto, aunque no se hubieran dicho una sola palabra al respecto. Mientras ayudaba con las tareas cotidianas, John comenzó a notar los desafíos que surgían de la diferencia cultural y de la falta de comunicación verbal explícita sobre sus sentimientos. Nayeli usaba gestos, miradas y pequeños símbolos que John debía interpretar. Por ejemplo, cuando ella echaba un poco de sal en su comida o colocaba un trozo extra de pan en su plato, no era solo cortesía, sino un acto de aceptación y cercanía. John, aunque lentamente, estaba aprendiendo a leer esos gestos, pero cada interpretación errónea provocaba una mezcla de confusión y curiosidad que mantenía la relación viva y dinámica. Ese mismo día, llegó al pueblo un grupo de músicos itinerantes. Traían instrumentos simples, como guitarras y tambores pequeños, y comenzaron a tocar melodías alegres en la plaza central. La música llenó el aire y atrajo a casi todos los habitantes del pueblo. John y Nayeli se encontraron cerca del río, observando a los músicos y a los niños bailando alrededor. Era un momento de alegría compartida, pero también un recordatorio de que el mundo seguía girando y que cada gesto debía ser comprendido antes de que se malinterpretara. Durante la tarde, John ayudó a Nayeli a preparar algunos alimentos para la venta. A medida que trabajaban lado a lado, la proximidad física comenzó a despertar sensaciones nuevas. No era un romance evidente,
pero había una tensión silenciosa, un entendimiento tácito de que ambos estaban interesados en conocerse más allá de la superficie. Cada vez que Nayeli pasaba cerca, el roce accidental de manos provocaba una leve electricidad en el ambiente, y aunque ambos lo notaban, ninguno decía nada. Era un juego de miradas, gestos y silencios que mantenía la historia intrigante y emotiva. El conflicto interno de John también se intensificaba. Por un lado, quería entender a Nayeli y corresponder a sus señales, por otro, temía malinterpretarlas y perder la oportunidad de acercarse. Esta mezcla de miedo y curiosidad lo mantenía alerta y concentrado en cada interacción. Observaba cómo ella servía a otros clientes con la misma precisión y cuidado que mostraba con él, y se preguntaba si los gestos eran solo amabilidad o algo más profundo. Cada pequeña acción se convertía en un misterio que él debía descifrar con paciencia. Nayeli, por su parte, también enfrentaba su propio conflicto. Por un lado, estaba acostumbrada a comunicarse a través de gestos y símbolos, y esperaba que alguien como John pudiera percibirlos y responder de manera adecuada. Por otro, no quería ser demasiado evidente ni apresurarse, porque sabía que la comprensión de la otra persona debía surgir de manera natural. Cada pequeño gesto, desde una sonrisa hasta una pizca de sal en la comida, era cuidadosamente medido, y el éxito o fracaso de la comunicación dependía de la sensibilidad de John para interpretarlo. Un momento crucial ocurrió cuando John decidió acompañar a Nayeli al mercado del pueblo para comprar algunos ingredientes frescos. Mientras caminaban entre los puestos, conversaban sobre temas triviales, el clima, las hierbas, los colores de las frutas. Sin embargo, cada conversación simple estaba cargada de significado. John notaba cómo ella elegía cuidadosamente cada palabra y cada gesto, y cómo su atención hacia él no era casual, sino consciente y deliberada. Por su parte, Nayeli observaba cómo John respondía a cada señal, evaluando su paciencia, respeto y capacidad para percibir detalles importantes. En medio de la caminata, un grupo de hombres mayores comenzó a hablar sobre historias antiguas del pueblo y de la región. John escuchaba atentamente, interesado en comprender la historia y cultura local, mientras Nayeli sonreía con aprobación. Era un pequeño test, su disposición para aprender y adaptarse mostraba más sobre su carácter que cualquier conversación directa sobre sentimientos. Cada gesto, cada mirada, cada atención a los detalles servía para acercarlos más, aunque el conflicto interno sobre cómo interpretar y expresar emociones seguía presente. El atardecer llegó y la luz dorada iluminó la plaza central. John y Nayeli regresaban a la cantina, llevando bolsas de ingredientes y compartiendo miradas que decían más que cualquier palabra. La tensión silenciosa que había crecido durante el día alcanzó un punto culminante, ambos comprendieron, aunque sin decirlo, que estaban empezando a confiar el uno en el otro. Cada gesto, cada pequeño contacto, había construido un puente invisible entre ellos. Sin embargo, el conflicto persistía. ¿Cómo expresar sentimientos sin romper la delicada armonía que habían construido con gestos sutiles? Esa noche, mientras el pueblo se sumía en calma y las estrellas brillaban sobre las colinas, John reflexionó sobre todo lo ocurrido. Había descubierto un mundo nuevo, lleno de símbolos y significados que no había aprendido en sus años de vida solitaria. Cada gesto de Nayeli era un reto y una invitación al mismo tiempo. Comprenderlos requería paciencia, atención y sensibilidad, cualidades que John estaba dispuesto a cultivar, aunque implicara enfrentarse a sus propias inseguridades. Nayeli también reflexionaba. Se dio cuenta de que John no solo estaba interesado en los gestos superficiales, sino que estaba tratando de entender su mundo, sus tradiciones y su forma de comunicarse. Cada paso que él daba hacia la comprensión de sus símbolos era un paso hacia la confianza y el afecto mutuo. Sin embargo, sabía que aún había caminos que recorrer y errores que evitar, porque un mal gesto o una interpretación incorrecta podrían romper la frágil conexión que estaban construyendo. El día siguiente prometía nuevas oportunidades. Ambos sabían que la relación no era sencilla, que requería esfuerzo, atención y sensibilidad.
El conflicto ya no era externo, sino interno, como interpretar y responder a señales sutiles, como equilibrar la curiosidad y la paciencia, como acercarse sin apresurarse ni causar confusión. Cada interacción se convirtió en un juego de comprensión mutua, donde cada gesto contaba y cada silencio era tan significativo como una palabra hablada. En resumen, ese día marcó un antes y un después en la relación entre John y Nayeli. No hubo declaraciones de amor ni gestos dramáticos, pero el conflicto silencioso que surgió de la diferencia cultural, la comunicación no verbal y la interpretación de gestos creó una dinámica intensa y atractiva. Ambos aprendieron que acercarse a alguien no siempre requiere palabras, sino atención, paciencia y respeto. La tensión entre lo que sienten y lo que pueden expresar mantuvo la historia viva y preparó el terreno para un clímax que prometía emociones más profundas y descubrimientos inesperados. El día comenzó con un cielo despejado y un sol brillante que iluminaba el pequeño pueblo. Ion despertó con la sensación de que algo importante iba a ocurrir. Desde la primera vez que llegó a aquel lugar, había sentido una conexión especial con Nayeli, pero hasta ahora todo había sido silencioso, lleno de gestos sutiles y miradas que ambos interpretaban con cuidado. Ese día, John sentía que debía descubrir de manera clara qué significaban esos gestos y, al mismo tiempo, que algo estaba por cambiar en su relación con Nayeli. Al bajar a la cantina, vio a Nayeli moviéndose entre los clientes con su habitual elegancia y serenidad. El aroma del pan recién horneado y del café recién preparado llenaba el aire, mezclándose con la luz dorada de la mañana. Ella lo saludó con una ligera sonrisa, y por un momento, sus ojos se encontraron de manera intensa. John notó que esta vez había un brillo diferente en su mirada, un mensaje silencioso que pedía atención y confianza. La rutina del pueblo ese día parecía más animada de lo habitual. Había niños jugando, vendedores mostrando sus productos y un pequeño grupo de viajeros que llegaban desde lugares lejanos, trayendo noticias y curiosidades. Entre todo este movimiento, John y Nayeli se encontraron trabajando juntos en la cantina. Preparaban comida, servían platos y organizaban utensilios, pero cada gesto y cada mirada tenía un significado especial. La cercanía física y la sincronía en sus movimientos creaban una tensión silenciosa, un hilo invisible que los unía de manera cada vez más profunda. El momento decisivo comenzó cuando Nayeli le ofreció a John un plato con un toque especial de sal, como lo había hecho antes, pero esta vez acompañado de una sonrisa más intensa y un gesto que parecía invitación. Ion, que había aprendido a interpretar muchos de sus gestos durante los días anteriores, finalmente comprendió el mensaje. Su corazón se aceleró, entendió que la mujer apache no solo le ofrecía comida, sino que, de manera silenciosa y respetuosa, le estaba diciendo sí, aceptando una conexión más cercana. John sintió una mezcla de alegría, sorpresa y nerviosismo. Nunca antes había experimentado un momento tan delicado y profundo, donde un gesto tan simple tenía un significado tan poderoso. La comprensión repentina de aquel símbolo silencioso lo llenó de emoción y al mismo tiempo, lo hizo darse cuenta de que debía responder con cuidado, respetando la sutileza y la intención de Nayeli. Cada paso que daba, cada palabra que podría decir, debía elegirse con atención para no romper la armonía que ambos habían construido. Mientras John sostenía el plato, Nayeli lo miraba con atención, esperando una reacción que fuera natural y sincera. Los clientes de la cantina se movían a su alrededor, ajenos al momento especial que ocurría entre los dos. Para ellos, era solo una escena cotidiana, una mujer sirviendo comida y un vaquero comiendo. Pero para John y Nayeli, aquel instante contenía toda la importancia de un mundo que se había reducido a la cercanía, a la atención mutua y al reconocimiento silencioso de sentimientos compartidos. Finalmente, John decidió actuar. Tomó el plato con cuidado y sonrió, mostrando que entendía el mensaje sin necesidad de palabras. Su respuesta fue sencilla, pero profunda, un gesto de aceptación, de reciprocidad y de disposición a acercarse. Nayeli, al ver su reacción, sintió una oleada de alivio y felicidad. El riesgo de malinterpretación había desaparecido,
y el vínculo silencioso que ambos habían cultivado durante días alcanzó un punto de claridad y entendimiento. El clímax del momento no estaba en palabras ni en grandes demostraciones, sino en la intensidad de la conexión silenciosa. Cada mirada, cada gesto y cada movimiento era significativo. Ion comprendió que el valor de aquel momento no residía en lo que se decía, sino en la confianza y la atención que ambos habían puesto en sus interacciones anteriores. Cada día de observación, cada gesto sutil de Nayeli y cada respuesta cuidadosa de Jon habían llevado a ese instante decisivo, donde el sí implícito se convirtió en un vínculo real y reconocido. Después de aquel momento, Jon y Nayeli continuaron con sus tareas en la cantina, pero la atmósfera había cambiado. Había una sensación de calma y satisfacción, de comprensión mutua que los llenaba de seguridad. Cada movimiento era ahora más natural, y aunque seguían sin decir explícitamente lo que sentían, la conexión era evidente. La tensión que antes existía se transformó en cercanía, y ambos comenzaron a disfrutar de la compañía del otro con mayor libertad y alegría. El resto del día transcurrió con normalidad, pero cada pequeño gesto entre ellos tenía un significado especial. Ion notó cómo Nayeli le ofrecía la comida con más frecuencia y cómo sus miradas se encontraban de manera más directa y confiada. Por su parte, Nayeli percibía la atención y el cuidado de Jon en cada acción, desde cómo limpiaba las mesas hasta cómo ayudaba a organizar los utensilios. Cada detalle reforzaba la conexión, haciendo que el lazo entre ellos fuera más fuerte y más claro. A medida que el sol comenzaba a descender, el pueblo se llenaba de luces doradas y sombras suaves. Jon y Nayeli decidieron salir de la cantina y caminar por la plaza central, disfrutando de la tranquilidad de la tarde. Los niños jugaban alrededor, los vendedores recogían sus mercancías, y el murmullo del río cercano añadía un toque de calma al ambiente. Caminaban juntos, lado a lado, sin necesidad de palabras, comprendiendo que la conexión que habían alcanzado era especial y única. En un momento, Nayeli se detuvo junto a una fuente pequeña y miró a Jon con una expresión que combinaba timidez y confianza. Él se acercó lentamente, sin apresurarse, y sostuvo su mirada. No dijeron nada, porque no era necesario. El gesto de Sal y la respuesta silenciosa ya habían dicho todo lo que necesitaban expresar. Ese instante se convirtió en el punto más alto de su relación hasta entonces, un clímax silencioso, lleno de significado y emociones profundas. Mientras el cielo se tornaba naranja y rosa por el atardecer, ambos comprendieron que sus vidas habían cambiado de manera significativa. Ion no era solo un vaquero solitario que pasaba por el pueblo, y Nayeli no era solo la mujer apache que atendía la cantina. Ahora, ambos eran compañeros de un vínculo que se había formado a través de la paciencia, la atención y la comprensión de gestos sutiles. Cada día de observación y cada pequeño acto de comunicación habían culminado en ese momento decisivo, donde todo quedó claro sin necesidad de palabras. La noche llegó, y con ella un cielo estrellado que cubría el pueblo. Ion y Nayeli regresaron a la cantina para cerrar el día, conscientes de que algo importante había ocurrido. Habían superado la incertidumbre y la confusión que acompañaba a los gestos sutiles, y ahora podían disfrutar de la compañía del otro con confianza. Cada acción, cada sonrisa y cada mirada reforzaba la comprensión mutua que habían logrado alcanzar, marcando un antes y un después en su historia. El clímax del día no terminó en la cantina. Mientras caminaban de regreso a la posada, Jon y Nayeli compartieron pequeños gestos de cuidado y atención. Él sostuvo la puerta para que ella pasara, ella ajustó una manta sobre su hombro cuando la brisa fresca sopló. Cada detalle era un recordatorio de que su conexión era real y significativa. El conflicto silencioso del entendimiento y la interpretación de gestos había dado paso a un momento de claridad y cercanía, un instante que ambos recordarían con alegría y emoción. Finalmente, al llegar a la posada, se despidieron con un gesto simple pero lleno de significado, una inclinación de cabeza acompañada de una sonrisa sincera. No era un adiós definitivo, sino la confirmación de que habían alcanzado un entendimiento profundo. Ion sabía que su vida en el pueblo no sería la misma,
y Nayeli sentía que había encontrado a alguien capaz de comprenderla y valorarla de manera auténtica. Ese día quedó marcado como el punto de inflexión en su historia. El gesto de la sal, que parecía tan simple al principio, se convirtió en el símbolo de aceptación, cercanía y comunicación silenciosa. El clímax no se expresó con palabras, sino con la comprensión mutua y la confianza que habían construido a través de días de observación y pequeños gestos. Ambos habían aprendido que las emociones y los vínculos pueden expresarse de maneras sutiles y que a veces los silencios y los gestos valen más que cualquier declaración. La noche cerró con un aire de satisfacción y expectativa. Ion y Nayeli sabían que su relación no había terminado allí, sino que apenas comenzaba. El momento decisivo había establecido las bases para lo que vendría, días llenos de comprensión, conexión y descubrimientos mutuos. Habían alcanzado el clímax de su historia de manera silenciosa pero intensa, y ahora podían avanzar con seguridad, conscientes de la fuerza de los pequeños gestos y de la importancia de la atención mutua. Después del clímax que habían vivido, John y Nayeli se despertaron con un nuevo sentido de comprensión y cercanía. Aquella noche había transformado su relación de manera silenciosa pero profunda. Cada uno sabía que algo importante había ocurrido, aunque las palabras aún no fueran necesarias para expresarlo. El gesto de la sal en el plato, que al principio parecía un acto simple y cotidiano, ahora tenía un significado mucho más poderoso, un símbolo de aceptación, confianza y apertura hacia lo que ambos podían compartir. Al amanecer, John decidió salir temprano a cuidar de Trueno y del establo. Mientras preparaba el caballo, pensaba en todo lo que había sucedido desde su llegada al pueblo. Cada gesto de Nayeli, cada sonrisa, cada mirada cargada de intención, se había acumulado hasta convertirse en un hilo invisible que los unía. John comprendió que la verdadera comunicación no siempre requiere palabras, a veces basta con prestar atención, ser paciente y respetar los silencios y los detalles que transmiten emociones profundas. Nayeli, por su parte, se movía por la cantina con una tranquilidad diferente. Había notado cómo John respondía a sus gestos, cómo entendía las señales sutiles que ella había enviado durante días. Su corazón estaba más ligero, lleno de confianza y esperanza. Ya no había dudas sobre si él podía percibir lo que sus gestos significaban. La aceptación silenciosa de John la hizo sentir que podía confiar plenamente en él, y esa sensación de seguridad era más valiosa que cualquier palabra de amor. Ese día, ambos se dedicaron a realizar pequeñas tareas en el pueblo, desde organizar utensilios en la cantina hasta ayudar a los habitantes con asuntos sencillos. Cada acción compartida reforzaba la cercanía que habían desarrollado. John comenzó a notar que incluso en los momentos más simples, como pasar por la plaza o entregar alimentos a los clientes, la presencia de Nayeli hacía que todo fuera más significativo. Cada gesto cotidiano se transformaba en un recordatorio de la conexión especial que compartían. Mientras caminaban por el río en busca de hierbas frescas, John decidió abrir su corazón de manera más clara, aunque sin palabras directas de amor. En lugar de declarar sus sentimientos, comenzó a mostrar a Nayeli a través de acciones simples lo mucho que valoraba su compañía, recoger una fruta que ella había dejado caer, ajustarle la manta cuando la brisa soplaba, compartir silenciosamente la comida recién preparada. Cada gesto era una forma de decir estoy aquí contigo sin necesidad de romper la sutileza que ambos habían cultivado. Nayeli comprendió estos gestos de inmediato. Cada acción de John era una muestra de respeto y cuidado, y su corazón se llenó de una alegría silenciosa. Por primera vez, sentía que podía confiar plenamente en alguien que entendía no solo sus palabras, sino también sus silencios y sus gestos. La conexión que habían construido se había profundizado, y ambos comenzaron a disfrutar de la compañía del otro con una naturalidad que no habían experimentado antes. Durante la tarde, el pueblo celebraba pequeñas tradiciones que ocurrían cada semana, canciones junto al río, historias contadas por los ancianos, y juegos de niños que corrían libremente por la plaza. Ion y Nayeli se sentaron juntos, observando y escuchando, compartiendo miradas y sonrisas que decían más que cualquier palabra. La vida del pueblo,
con su ritmo tranquilo y su sencillez, se convirtió en el escenario perfecto para que ambos continuaran descubriéndose y fortaleciendo su vínculo. Un momento que quedaría grabado en sus recuerdos ocurrió cuando un niño se acercó a ellos con un pequeño ramo de flores silvestres. Sin decir nada, Nayeli tomó las flores y las colocó en el sombrero de John, mientras él le ofrecía una sonrisa llena de gratitud. Era un acto simple, pero lleno de significado. Ambos entendieron que las pequeñas acciones, los detalles cotidianos y los gestos silenciosos podían transmitir más afecto y conexión que cualquier declaración explícita. Esa noche, mientras el cielo se cubría de estrellas y la brisa fresca recorría las calles del pueblo, John y Nayeli se sentaron junto a la cantina, contemplando la tranquilidad que los rodeaba. Había un sentimiento de paz y satisfacción que ambos compartían. La historia que habían comenzado juntos, basada en gestos, miradas y silencios, había alcanzado un nivel de comprensión y confianza que hacía que cada momento compartido fuera valioso y único. John reflexionó sobre todo lo que había aprendido en aquellos días. Había llegado al pueblo como un vaquero solitario, acostumbrado a la vida en el desierto, donde la comunicación era directa y los días largos y silenciosos. Sin embargo, Nayeli le había enseñado una manera diferente de relacionarse, basada en la observación, la paciencia y el respeto por los gestos y señales silenciosas. Cada acción, por pequeña que pareciera, podía tener un significado profundo y transformar la relación entre las personas. Nayeli también reflexionaba. Había pasado mucho tiempo confiando en gestos y símbolos para comunicarse, y por primera vez alguien había comprendido plenamente sus señales. John no solo había interpretado correctamente la pizca de sal en el plato, sino que también había respondido con atención, cuidado y respeto. Esa comprensión silenciosa era más valiosa que cualquier palabra, y le daba seguridad y alegría. Ambos habían encontrado un lenguaje común que no necesitaba ser hablado, un lenguaje que fortalecía su vínculo y les permitía disfrutar de la compañía del otro con libertad y confianza. Al día siguiente, John decidió quedarse en el pueblo por más tiempo. No había urgencia por continuar sus viajes, había encontrado algo que valía la pena cuidar y explorar. Cada día juntos se convirtió en una oportunidad para fortalecer su vínculo, compartir gestos, sonrisas y silencios, y descubrir nuevas formas de comunicarse. La relación entre él y Nayeli se transformó en un tejido de acciones, miradas y pequeñas demostraciones de afecto que enriquecían sus vidas y las del pueblo a su alrededor. Durante las semanas siguientes, ambos participaron activamente en la vida del pueblo. Ayudaban a organizar eventos, cuidaban de los niños y compartían tareas cotidianas, siempre atentos a los pequeños detalles que fortalecían su relación. Cada gesto, desde una sonrisa hasta un plato preparado con cuidado, se convirtió en una forma de expresar cariño y respeto. La comunidad también notó la armonía entre ellos y los apoyaba, celebrando la conexión que habían logrado construir sin palabras, solo a través de la atención, el cuidado y la comprensión mutua. Con el tiempo, John y Nayeli comprendieron que la verdadera fuerza de su relación no residía en declaraciones grandiosas ni en gestos dramáticos, sino en la constancia, la paciencia y el respeto por la sensibilidad del otro. Cada día era una oportunidad para aprender, para observar, para interpretar y para actuar con consideración. Cada pequeño acto de cuidado y cada gesto silencioso consolidaban un vínculo profundo, sincero y duradero. Una tarde, mientras el sol se ocultaba detrás de las colinas, Nayeli colocó nuevamente una pizca de sal en el plato de John, tal como lo había hecho el primer día. Esta vez, ambos sabían exactamente lo que significaba. John sonrió, aceptando el gesto con gratitud y cariño. No era necesario decir sí con palabras, sus acciones y miradas lo habían comunicado todo. La simpleza del acto, la continuidad del gesto y la reciprocidad silenciosa lo hicieron aún más significativo que la primera vez. La reflexión final que ambos compartieron, aunque sin palabras explícitas, fue clara: el amor, la confianza y la conexión no siempre necesitan ser pronunciados. A veces, la verdadera comunicación ocurre a través de la atención, la observación y los gestos pequeños que muestran cuidado, respeto y afecto.
John y Nayeli habían descubierto un lenguaje único, construido a lo largo de días de observación, paciencia y comprensión mutua. Con el paso de los meses, su vínculo se fortaleció aún más. Continuaron viviendo en el pueblo, compartiendo la vida cotidiana, aprendiendo el uno del otro y disfrutando de la compañía mutua. La historia de John y Nayeli se convirtió en un ejemplo silencioso para los habitantes del lugar, un recordatorio de que la comunicación y la conexión pueden surgir de los gestos más simples, y que el entendimiento mutuo es una forma poderosa de construir relaciones profundas y significativas. Finalmente, John y Nayeli comprendieron que aquel gesto de la sal en el plato, que parecía tan pequeño y cotidiano, había sido el inicio de un viaje lleno de descubrimiento, paciencia y confianza. Habían aprendido que cada acción tiene un significado y que la verdadera conexión entre las personas se construye con atención, respeto y cariño, incluso en silencio. La historia de ambos no necesitaba palabras para ser hermosa, cada mirada, cada gesto y cada momento compartido hablaba por ellos, creando un lazo que duraría toda la vida. Así, el vaquero y la mujer apache continuaron su camino juntos, no como extraños ni como compañeros casuales, sino como dos personas que habían aprendido a comprenderse más allá de las palabras, a comunicarse a través de gestos y silencios, y a valorar la belleza de la atención mutua. La vida en el pequeño pueblo seguía su curso, pero para ellos, cada día estaba lleno de significado, pequeñas alegrías y un vínculo que había nacido de la paciencia, el respeto y la comprensión silenciosa.